Bueno, primero que nada, como bien agradeciendo a Pablo y a todos ustedes por estar acá, ¿sí? Por, bueno, un viernes de noche estar escuchando esto, ¿sí? Seguramente lo primero que se pregunten un poco es, ¿qué está haciendo un contador hablando en una conferencia, una meetup de tecnología? Es decir, bueno, veo algunas caras conocidas, seguramente, bueno, y algunos que estén capaz que empezando en el sector, capaz que primer trabajo, capaz que todavía no incursionaron en el sector, otros capaz que ya tienen una unipersonal, una SaaS, una empresa, o bueno, Software Factory y demás, ¿sí? Lo importante de esta charla que se lleven son algunos puntos principales de lo que es la importancia de la eficiencia a nivel tributario y fiscal, que en realidad es lo mismo, ¿sí? Cuando hablo de eficiencia, está bueno que ustedes entiendan, porque qué aburrido un contador hablando de esto, es que en realidad que mi trabajo literalmente es que ustedes ganen dinero, literalmente, a ustedes ahorren, ¿sí? Obviamente mediante reglas fiscales que existen, que son beneficios, ¿está bien? ¿Sí? Como le dije, es muy variado, seguramente, capaz que dame un poco a ver, hay alguno que primer trabajo, que levante la mano capaz, en el sector, sin vergüenza. Claro, alguien así, primer trabajo. Ahí va. Bien. Uno. Palo, primer trabajo. ¿No? Ninguno más. Todos los demás, ¿qué están? ¿No están buscando el primer trabajo? Buscando. Bien. Entonces, está bueno comentarles un poco de que esta charla va a ir desde, bueno, desde el primer trabajo y seguramente en un par de años este tipo de situaciones se le va a dar. ¿Sí? No es solamente, bueno, el primer trabajo, cuando empiezan independientes y todos los beneficios que tienen, ¿sí? Obviamente, bueno, también tenemos gente que capaz que ya está con empresas y demás, que entiende un poco más, ¿sí? Lo importante es preguntar, ¿está bien? Vayamos un poco a el, cosas que pasan. Ahí. La idea de esta charla es simplemente, primero, hablar de las sociedades que hay en Uruguay, ¿sí? Después, los principales impuestos que existen en Uruguay, ¿sí? La exención de IRAE, seguramente algunos hayan escuchado mucho de esto y hayan ahorrado mucho dinero y seguramente para algunos esto sea algo totalmente nuevo, ¿sí? Y capaz que ahora digan, pa, ¿qué me está hablando este contador? Pero un par de años van a decir, qué suerte que escuché IRAE, porque se van a ahorrar mucho dinero, ¿sí? Después el tema de unipersonales, seguramente algunos ya estén totalmente interiorizados en lo que es este vocabulario, unipersonal. Capaz que para alguna vez has escuchado, tengo un amigo que tiene unipersonal, ¿sí? La famosa SaaS, ¿sí? Es decir, hoy en día es una sociedad comercial, es decir, capaz que alguno que ha escuchado. Yo le pregunto a ustedes, eh, salvo Fernando y Bruno, que no pueden hablar, Pablo tampoco, pregunto a la mayoría, ¿han escuchado una vez un unipersonal? Confianza, a ver, ¿alguien? ¿Escuchó a alguien? ¿O nadie sabe? Bien, excelente, ahí va. ¿Tiene un amigo, tiene un conocido, algo de eso? ¿Sí? ¿De SaaS también? Bien, bien. Entonces entienden que en realidad en el sector esto funciona y hay un motivo atrás de esto, ¿sí? Tienen esta estructura porque es más barato, se benefician, ¿sí? Entonces, después la idea en realidad de ver cuál es la diferencia, ¿sí? Después, ¿qué se paga como dependiente? Pasa mucho en las empresas, primero puede ser que el primer trabajo sea como dependiente, está bien, muchos están buscando el primer trabajo, seguramente entran como independientes, pero ya en el segundo seguramente pasen a una unipersonal y en el tercero pasen a una SaaS, ¿sí? O directamente pasen a una SaaS directa, ¿sí? O unipersonal. La idea después de ejemplos prácticos, conclusiones, ¿sí? Como les comentaba, bueno, a nivel de grosso modo, la idea es que se lleven algo básico, ¿sí? Lo que hay en Uruguay, cómo funciona, dos grupos, ¿sí? De sociedades personales, sociedades comerciales. ¿Qué es lo que significa esto? A grosso modo, es decir, hacer una analogía, un ejemplo sencillo, una sociedad personal es como ir en una moto, ¿sí? Una sociedad comercial es como ir en un auto. Entonces, si obviamente si uno choca, no es lo mismo chocar una moto que en un auto, ¿sí? Las sociedades personales, las famosas unipersonales, ¿sí? Es que yo estoy trabajando, es un vehículo financiero, un vehículo societario, el cual está mi nombre, que capaz que uno cuando empieza a trabajar, la empresa le pide que uno tenga un unipersonal. Entonces va a tener que hablar con un contador
para que le gestione la unipersonal y lo ayude, ¿sí? Y esto en realidad se derivaría en 5 tipos unipersonales, todo más complejo de lo que parece, y les recomiendo por experiencia que se contacten con un profesional porque después empiezan los problemas, ¿sí? Para no indagar un poco más, sociedad de hecho, en realidad es una sociedad personal, simplemente que en realidad hay más de una persona, ¿sí? Eso es un grupo societario importante, grosso modo. El segundo grupo, sociedades comerciales, que son las SAS, SRL, SA. SAS, SA y SRL son de antaño, tienen muchas desventajas, no vamos a entrar en hablar de eso, solo que tengan una consulta, después se me preguntan, pero está buenísimo. Y hoy en día la vedette es la SAS, que es una sociedad de operaciones simplificada, es una SA simplificada. Es lo mismo que una SA, simplemente que es mucho más barato y más eficiente, ¿sí? Principales impuestos. Entonces la idea de esta charla es hablar de sociedades, que se lleven eso por lo menos de esta charla, sociedades en Uruguay, principales impuestos en Uruguay, después vamos a ver casos de ustedes que más les conviene, numéricos, ¿sí? Y después preguntas, ¿sí? Principales impuestos que van a tener que pagar en Uruguay, es decir, uno paga por ingresos, ¿sí? Es decir, el famoso IRPF, seguramente hayan escuchado, es más abarcativo de lo que ustedes creen, ¿sí? El IRPF. No solamente se paga por trabajar, sino que se paga, por ejemplo, si uno tiene un alquiler de un inmueble, paga un anticipo de un 10,5%. Es decir, es mucho más complejo de lo que uno cree, pero bueno, para grandes rasgos, para que se entienda es, se paga impuesto por el ingreso que uno tiene, ¿sí? Que puede caer dentro del IRPF o el IRAE. El IRAE está bueno que se acuerden esto, porque esto en el futuro, si trabajan en tecnología, lo van a ver mucho, ¿sí? Se van a acordar de esto, ¿sí? Porque la exoneración de IRAE, ¿está bien? Que es el impuesto a la renta empresariales, ¿sí? Después, ¿por qué se paga en Uruguay patrimonio? Si uno tiene patrimonio, paga por empresarial, IP empresarial, impuesto al patrimonio empresarial, por la empresa, ¿sí? O el impuesto al patrimonio de persona física, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el patrimonio es activo menos pasivo. Si yo tengo una casa, supongamos, no tengo deudas, eso es mi patrimonio, ¿sí? Y en teoría tendría que pagar impuesto al patrimonio. En teoría, porque obviamente hay un mínimo fijado que se paga, ¿sí? Depende del valor de la casa. El IVA es un impuesto que grava la circulación de bienes y servicios, ¿sí? Se puede indagar mucho en lo que es el IVA porque si depende de la situación es beneficioso y depende de la situación no es beneficioso. Por ejemplo, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a comprar al súper algo, directamente ni nos damos cuenta, pero estamos pagando el 22% de lo que compramos, ¿sí? En cualquier lado. Entonces directamente ni nos damos cuenta que estamos pagando el 22% de algo agregado, ¿sí? Hasta ahora, no se duerman, viene. Sociedades, ¿sí? Que es importante, 2 grupos, acuérdense, sociedades personales, sociedades comerciales, protección, SRL, SA, SAS, sociedades personales, unipersonales, sea de hecho. Segundo tema importante, antes de mezclar todo, ¿sí? Principales impuestos, impuestos por ingresos, IRPF, IRAE, patrimonio empresarial y el IVA, ¿sí? Llévense en eso. ¿Qué es esto? Es decir, ¿qué va a pasar mucho en situaciones donde se le van a plantear en este sector? Es que pueden trabajar como dependiente o independiente, ¿sí? Como independiente, es decir, puede suceder que le soliciten que sea unipersonal o directamente una SAS. Obviamente vamos a hablar qué es lo que más le conviene ahora, ¿sí? Como pueden ver, es decir, de este lado, las ventajas de unipersonal son pocas y las desventajas de la SAS son pocas. Entonces, obviamente que la SAS, es decir, es muy ventajosa, ¿sí? Es decir, como se comentó, la unipersonal en realidad, que se ha debatido mucho, en realidad la unipersonal es uno trabajando. Por ejemplo, unipersonal, cuando vaya a trabajar, mi primer trabajo me postulo, voy a la empresa, pasé el proceso, me contratan, ¿sí? Me dicen que tengo que crearme una unipersonal. En realidad, no es que yo tenga una unipersonal, sino que soy yo trabajando, ¿se entiende? Entonces, si mañana pasa algo, yo voy a ser responsable por eso, ¿sí? Es diferente de una SAS, que como hablamos, es un auto, no es una moto, ¿sí? Entonces, en realidad las principales desventajas es la protección, el otro tiene, este no tiene protección, el otro tiene protección, combinación del trabajo, hablaremos de eso ahora, que es complejo, solamente puede haber una sola persona, en el otro caso puede haber más, y bueno, otros temas más que hablaremos ahora. Esto es muy teórico, muy técnico, es decir, la accionación de IRAE, ¿sí?
es para empresas, ¿sí? Pero no solamente para empresas, no lo vean como algo lejano, por fuera que sí, es decir, la mayoría capaz de la primera vez que, bueno, están incursionando los primeros años, pero créanme que en poco tiempo esto lo van a empezar a usar, ¿sí? Y muy seguido pasa donde pierden mucho dinero, realmente nos llegan personas que directamente por no preguntar y no asesorarse, mensualmente están, primero, pagando mal, impuestos que no deben, o directamente no aprovechando beneficios que existen. Entonces, capaz que por eso le vuelvo a repetir, dicen, un contador hablando acá, ¿sí? Pero hoy en día es importante que entiendan de que tarde o temprano acudan a un contador, ¿por qué? Porque ahí se ahorran mucho dinero, literalmente, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la exoneración de IRAE? Y literalmente, bueno, habla, esto es taxativamente lo que se exonera, ¿sí? Todo lo que es servicios, ¿sí? Y el objetivo de esta exoneración en realidad, es decir, ¿qué es lo que busca? Porque hay un boom hoy en día en la tecnología en Uruguay, seguramente lo hayan percibido, que hay muchas empresas que se vinieron del exterior y hay mucho trabajo. Y uno de los motivos en realidad de que hay tanto trabajo en Uruguay es esto. Entonces también entiendan de que en realidad si esto no existiera, mucho trabajo en Uruguay no habría, ¿sí? Entonces también entender la importancia de la parte fiscal que se está generando, ¿sí? Y por eso hay tanto trabajo en este sector. Y hay un tema, esperemos que, bueno, esto no lo saquen porque el día que lo saquen va a haber un problema en Uruguay, ¿sí? En realidad, bueno, lo que dice la regla, es decir, se puede entrar por uno o dos literales, es decir, si uno tiene un activo, es decir, en ese caso, bueno, es un coeficiente. Lo que busca también la norma, como le decía, que se emplee personas en Uruguay, ¿sí? Lo que busca es, estás exonerado, ¿sí? Siempre y cuando, por reglas generales, haya personas en Uruguay, ¿sí? Después a requisitos formales, eso les puedo comentar si quieren, ahora cuando lleguemos a las preguntas, eh, pero bueno, formalidades, es decir, es el tema de los gastos que tienen que ser eh, empleados en Uruguay. Después el tema de cumplir requisitos formales que son, eh, bueno, ahora en la siguiente diapositiva aparece todo esto, ¿sí? Y después acá aparece el IRPF, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto de las SAS y el IRAE fue una reforma que pasó hace poco tiempo, ¿sí? Yo sé que por eso le comento, es muy repetitivo, de que capaz que algunos recién están inventando en el sector y es algo nuevo, ¿sí? Pero si hablan con gente que ya está de un par de años, esto, es decir, es totalmente algo natural. Lo saben totalmente, lo saben completamente lo de las SAS, el IRA y demás. Y una reforma, ¿sí? Que en realidad generó esto. El IRPF, ¿sí? Para exonerar, obviamente no pagar impuestos, ¿sí? Se tienen que cumplir determinadas situaciones. ¿Por qué pasaba antes? Había unipersonales, ¿sí? Y directamente se entendía que estaban exoneradas de pagar impuestos, lo que hablamos. Ingresos, no pago nada, ¿sí? Lo que pasó es que se tuvo que, todo el sector, por así decirlo, se pasaron a SAS, Sociedad de Operaciones Simplificadas, que es lo más barato, para directamente exonerarse de impuestos, ¿sí? Porque es libre, ¿está bien? La parte de IRPF en realidad lo que dice es que solamente se puede facturar al exterior, que obviamente el servicio tiene que estar en Uruguay, siempre, se busca generar trabajo en Uruguay. Después, no se puede combinar capital y trabajo. El tema de capital y trabajo es clave, ¿sí? Eso fiscalmente es importante para hablarlo, ¿está bien? Ahora para resumir un poco, requisitos de la exoneración, IRPF, IRAE. Esto es lo que ustedes deberían de pagar, ¿está bien? Es decir, ¿qué va a pasar? Ustedes se van a vender una empresa y le van a decir, y va a pasar, ¿sí? En las empresas de Uruguay pasa, quiero que me factures. Y también está bueno hablar del otro lado, que el lado que le va a tocar a ustedes. Eh, a ellos también le conviene. Van a decir por qué. Porque ellos no pagan aportes. Porque como ustedes pagan aportes personales, las empresas pagan aportes patronales, ¿sí? Aportes jubilatorios y FONASA por cada empleado, ¿sí? Entonces en realidad es un ganar-ganar que todo el mundo gana. Ustedes ganan muchísimo más y ellos se ahorran dinero, ¿sí? Lo importante entender en realidad que esto ya es técnico, en realidad por eso estamos los contadores, que obviamente las exoneraciones no vienen gratis, directamente te piden muchos requisitos, el fisco, el Estado, para poder estar exonerado, ¿sí? Para decirles, por ejemplo, el tema de la facturación electrónica. Ahora en realidad, el 1 de enero, todas las sociedades tienen que tener facturación electrónica, no importa el tipo societario, pero antes era todo un debate porque, bueno, no era obligatorio, era un gasto adicional para las personas, ¿sí? El tema de la leyenda es clave. En 2023 DGI sacó una resolución en septiembre, bueno, hubo que, bueno, fue todo un tema de la facturación, porque pidieron que apareciera en determinado lugar,
que tiene que aparecer, servicio exonerado literal S, artículo 52, si no, no estás exonerado, ¿sí? Después el tema, bueno, de brindar servicios en Uruguay o en el exterior, en caso de IRAE, una declaración jurada especial, anexa, y bueno, ser una sociedad comercial. Eso para entrar dentro del IRAE. El IRPF en realidad, bueno, facturación, que aparezca otra leyenda donde cite en realidad dónde está la exoneración, solamente si facturas al exterior y si se combina capital y trabajo, ¿sí? El capital y trabajo vamos a hablar ahora. Entonces, acá lo en realidad que viene es qué se paga a nivel de dependiente, unipersonal, SAS. Eso es lo que va a pasar. La mayoría de ustedes en realidad, bueno, están en la primera etapa donde se va a plantear mucho lo que le diga la empresa, ¿sí? Si la empresa en realidad va a pasar que capaz que los senior o lo que ustedes vean van a estar ya con SAS o unipersonal dependiendo la situación, si es para el exterior o no, pero en muchos SAS, ¿sí? Entonces es como una negociación que van a tener con la empresa, ¿está bien? Seguramente ingresen como dependientes y vayan escalando. Esto pasa en el sector, es así, ¿sí? ¿Qué es lo que más les conviene a ustedes? Llegar a la SAS, ¿está bien? Acá en realidad, bueno, los números a grandes rasgos, para que vean, por fuera que es un poco, no se ve bien grande, pero bueno, por ahora el chiste de el semáforo, ¿sí? Vean la diferencia, por ejemplo, un dependiente, ¿sí? Que tiene un sueldo nominal de 60.000 pesos, va a pagar 11.600 pesos, ¿sí? En caso de unipersonal, 9.600, ya hay un margen de ganancia, simplemente por ser independiente. En caso de la SAS, ¿sí? Va a pagar solamente 10.500 pesos, ¿sí? Tengamos en cuenta que esa persona trabaja un par de años en el sector, llega a los, supongamos, 200.000 pesos. Ingeniero de sistema, o bueno, trabaja, no tiene que ser ni ingeniero ni profesional, ¿sí? Directamente trabaja para el exterior, lo que sea, ¿sí? En el caso de ser dependiente, va a tener un descuento mensual de 70.000 pesos, ¿sí? En el caso de un unipersonal, 26.000 pesos de descuento. En caso de una SAS, va solo a pagar 10.500 pesos. Entonces, directamente, es decir, tiene una eficiencia de 60.000 pesos simplemente por tener una SAS, ¿sí? Y además hay un tema más adicional que se negocian con la empresa cuando ustedes hablen, de lo siguiente. Porque como comentamos, la empresa de esos 200.000 pesos de sueldo nominal que le está pagando a ustedes, tiene que pagar un 12,5% de aportes patronales. Entonces, en realidad, es decir, esos 200.000 se puede negociar para que sea más. Y directamente ustedes estarían ganando 200.000 pesos, sin descuentos. Entonces, ahí se entiende un poco porque en realidad para eso estamos los contadores. Y este tipo de situaciones, este tipo de situaciones se da bastante seguido. Bueno, por ejemplo, ayer pasó una situación parecida, donde llamó un cliente, alguien que no se había asesorado nunca, y bueno, eh, era este tipo de situación. O el tema de unipersonales, que pensaba que estaba exonerado, lo que sea, y bueno, hay que analizar bien cada situación, ¿sí? Entonces, esto les va a pasar tarde o temprano. Importante el tema de los aportes, ¿por qué está marcado de un color? ¿Por qué pasa? Hay otra exoneración adicional, ¿sí? Que lo que dice es, en caso donde aporta la caja de profesionales, por ejemplo, ingeniero en sistema, pasa a pagar cero. Entonces, si ustedes, por ejemplo, el día de mañana se vuelven profesionales, aportan a la caja, pagan cero directamente, ¿sí? No tienen que pagar nada. Imagínense, cero, y acá tienen un sueldo, supongámosle, de 200 y les descuenta 70.000 pesos. O sea, todos los meses están ganando 70.000 pesos más simplemente por una eficiencia fiscal, ¿sí? Entonces dirán, sí, los contadores, pero a fin de mes aumenta exponencialmente su ingreso, ¿sí? Hay muchas variables para analizar, es bastante complejo. Acá simplemente se buscó casos normales, ¿sí? Acá simplemente es un recibo de sueldo. Está bueno, me parece interesante que lo veamos porque me parece que a veces el tema de los recibos de sueldo no se ven, ¿sí? Que aparecen. Obviamente tiene que aparecer la empresa, la dirección, el número de RUT, BPS, DGI, porque a veces me ven un recibo de sueldo, simplemente lo firman y nadie se pone a analizar realmente qué es lo que está pasando. Y está bueno que ustedes por lo menos entiendan qué pasó, es decir, qué le están pagando, qué no, si está bien, y qué significa eso, ¿sí?
Entonces, en realidad, bueno, en este caso, el sueldo básico de esta persona es 80.478, ¿sí? También el grupo, subgrupo, que es el de ustedes, ¿sí? Este es el del sector de tecnología, ¿sí? Y acá vienen los famosos descuentos, lo que hablamos. Todo esto es lo que ustedes tienen que pagar, ¿sí? Que le descuentan, que termina pagando 22.446 pesos. Si fueran independientes, por ejemplo, el tema de tú eran una SAS directamente y fueran, supongámosle, ingenieros en sistema que aportan la caja, pagan cero. Y podrían negociar, por ejemplo, con la empresa que le facturan 90.000 pesos, no pagan nada, pagan a la caja y tienen un ingreso de 90.000 pesos en vez de tener 58, ¿sí? Entonces es importante el tema de la eficiencia, ¿está bien? Y la empresa también le sirve. Lo del tema de ser dependiente de conclusiones, es decir, está bien, hay veces que llaman, comentan, bueno, yo soy dependiente, estoy trabajando hace varios años en una empresa, me siento seguro, ¿sí? Entiendo, pero puede pasar situaciones, por ejemplo, de negociación, ¿sí? De independiente, que ustedes mismos le digan, primero, hay empresas donde directamente por contrato, cuando ustedes se vuelven independientes, ¿sí? Se deja por contrato, en caso de desvinculación, de despido, está bien, la empresa le va a pagar lo que corresponda, el IPD y todo lo que sea, ¿sí? Pero igualmente van a ver, y cuando vayan escalando, ¿sí? En el sector, que directamente en un par de meses, en esa diferencia entre ser dependiente y ser independiente, descuentan todos ese beneficio de despido y los 6 meses de seguro por enfermedad, seguro por, bueno, BPS por desempleo, ¿sí? Entonces, en realidad es muy relativo el tema de la seguridad, de ser independiente o dependiente. Si me preguntan, siempre vayan por el lado de ser independiente, que la seguridad no existe, ¿sí? El tema, bueno, lo que se comentaba, normalmente negocien con la empresa, ¿sí? Nosotros normalmente le decimos, negocien 14 sueldos, ¿sí? Porque ustedes obviamente tienen 14 por 1,15, que el 15 más o menos es un tema de los aportes patronales que van a tener que hacer la empresa. Eso eh, dividido 12, que le haría en realidad lo que tendrían que negociar con la empresa. ¿Está bien? En la parte de las AS, en realidad los aportes jubilatorios con ASA, siempre es decir, la ASA lo que tiene es que siempre paga lo mismo, no importa lo que facturen, que es algo importante a ver acá. ¿Vieron esto que en realidad siempre FONASA, es decir, en SAS, siempre paga lo mismo? En tema unipersonal te va a ir cambiando, dependiendo de lo que vos, cuanto vos factures más, más vas a tener que pagar. En el caso de las SAS, siempre vas a pagar lo mismo. Entonces, su ingreso va a ir aumentando, porque va a pasar los años y va a aumentar, y en realidad con las SAS, no importa lo que factures, siempre paga lo mismo, ¿sí? Con la unipersonal va a ir aumentando en base a lo facturado, y siempre va a haber un mínimo. Como ven acá, es decir, el 5.020 siempre queda, ¿sí? Es el mínimo de FONASA, que ahora en realidad aumentaron el tope descomunalmente, así que no hay devolución casi, y en base, cuando ya empiezan a facturar en serio, cuando tienen años de experiencia, ya es bastante superior, ¿sí? Y no hay devolución. En caso de ser dependiente, bueno, ya es un 4,5, no les conviene, ¿sí? El tema de, bueno, las niveles unipersonales muy limitado, es decir, es de antaño, se pierde el beneficio de la SAS, el tema primero protección, ¿sí? Lo que hablamos, unipersonal en realidad es uno trabajando, la SAS en realidad es una personalidad jurídica, ¿sí? Después el tema, bueno, si es una empresa solo, el tema de combinación de capital y trabajo, no se habló, no hablé hoy el tema de capital y trabajo, que es importantísimo a nivel fiscal, es engorroso, pero bueno, entra ya en el tema de, bueno, qué es lo más conveniente y demás, ¿sí? Y es decir, el tema del unipersonal solamente se está exonerado de ingresos si se factura al exterior, ¿sí? En plaza no se está exonerado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes le empiezan a trabajar en una empresa en Uruguay, ¿sí? Y le dicen que tienen que ser independientes, seguramente pase porque tenemos casos, ¿sí? Pero bueno, capaz que no llegan al mínimo de IRPF o es muy poco, pero no están exonerados. En ese caso tiene que constituirse una SAS, ¿sí? El tema de la sal, lo dijimos, es lo mejor que hay, directamente protección jurídica, es decir, no importa dónde se facture, siempre se está exonerado, ¿sí? Sea en plaza, en el exterior, normalmente se factura el exterior o en plaza o a varios clientes, ¿sí? Después el tema de la participación, ahora suena algo
que no tiene mucho sentido, pero pasa que, bueno, se junta con un amigo, ven en una parte, es barato, ¿sí? El tema de los soportes de PC, también comentado, es muy bajo, siempre lo mínimo, y en caso que sean profesionales, un día no pagan nada directamente. Es otra exoneración más, ¿sí?